amigos y amigas, soy Justin Suárez Bravo y esto es de todo un poquito con Justin. Bueno, acá ya organizamos nuestros cablecitos para hacer los puentes. Entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer la conexión, Justin. Entonces necesitamos un primer cable. Vamos a llevar ese primer puente que va a ir de la conexión de 1 del integrado, ¿sí? Del 1 lo vamos a conectar a la línea de negativo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ahí ya tenemos conectado nuestro terminal 1 del chip a la parte o al terminal negativo. ¿Con cuál seguimos? Vamos a conectar el potenciómetro, ¿sí? Entonces, lo que queremos es coger 3 líneas diferentes. Con el potenciómetro vamos a ubicarlo aquí hacia la parte de arriba, ¿sí? Y el potenciómetro va a tener que ir conectado en uno de sus terminales, va a ir conectado al terminal 2 y ese a su vez va conectado con el terminal 6, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es un puente, entre el terminal 2 y el terminal 6. Entonces quiero que te ubiques primero que todo en el terminal 2. Bueno, hay que tener cuidado con el manejo del cable para que no suceda esto, ¿sí? Entonces, cuando lo vas a conectar, lo llevas derecho. Te puedes ayudar con la pinza para que él entre bien, ¿sí? Ahora vamos al terminal 6. Vamos a ver. ¿Cuál es el 6? Eso es el 6. Entonces vamos a darle una curvita ayudando acá y ahí estaríamos en el 6. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de bajarlo ahí, Justin. Vamos a tratar de bajarlo para que entre a la conexión. Eso, entonces ahí lo que estamos haciendo, o lo que hemos hecho hasta el momento, es conectar del 1 al negativo, ¿sí? Tenemos puenteado el 2 con el 6, eso es lo que acabamos de hacer. Tenemos el 2 con el 6, verifiquemos que sí sea. Listo, tenemos el 2 con el 6 y nos dicen que del 6 y del 7 debemos conectarnos al potenciómetro, ¿cierto? Dijimos que vamos a utilizar solamente el de la mitad y uno de los extremos del potenciómetro. Y el potenciómetro vamos a llevar una de las resistencias y la vamos a conectar directamente a nuestra línea positiva. Entonces podemos hacer eso de una vez para que no nos incomode. Miremos cuál es la pista o la línea que va a llevar el lateral del potenciómetro y vamos a hacer la conexión de una vez allí con la resistencia, ¿sí? No las voy a cortar todavía, las voy a dejar de esta manera. Listo, entonces allí estamos conectando la resistencia. Hay que tener en cuenta que no tiene polaridad, o sea, ya no tiene realmente un positivo y un negativo, es indiferente la forma en que la conectes allí. Entonces ya lo que hicimos acá es conectar esta resistencia de acá arriba, ¿sí? La estamos conectando. Este que tiene la flechita que también se ve como una resistencia es el potenciómetro. Siempre el que tenga una flechita es el potenciómetro. Los que están solitos son solamente resistencias. Entonces salimos del potenciómetro hacia la resistencia y de la resistencia nos estamos conectando ya a la línea positiva, ¿sí? Entonces ahora lo que nos falta conectar es las otras dos líneas
nos falta conectar las otras dos líneas del potenciómetro al integrado. Vamos al número 6 y vamos al número 7, ¿sí? Entonces la idea es que acá tenemos estos otros dos puentes. Entonces vamos a llevarnos esta lateral, ¿sí? Nos ayudamos con la pinza para que entre bien. Y conectemos también de una vez este también para que nos quede allí para la conexión. Espero que lo alcancen a ver allí. Lo que estamos haciendo es conectar directamente a cada uno de los terminales del potenciómetro. Vamos a ayudarla a entrar también. Y listo. Entonces, el puente que tenemos acá, el puente que tenemos de acá en la mitad del potenciómetro, lo vamos a llevar al mismo terminal 6, ¿cierto? Como lo veíamos acá, que está conectado junto con el 6 y el 2. Ya tenemos el 6 y el 2 conectados. Entonces vamos a tratar de conectar este, Justin. Trata ahí con el dedo o si no con la pinza. Eso debe quedar, ayúdate con la pinza. Debe quedar en la misma línea, como lo estamos viendo ahí, en la misma línea del número 6 del circuito integrado. Agarras suave y lo bajas hasta que entre. ¿Ya entró? Señor. Ahí entró ya. Listo. Entonces lo que hicimos fue traernos el del centro del potenciómetro, ¿sí? Ahí se ve mejor. Y lo llevamos a hacer conexión en la misma línea del número 6 del circuito integrado, que ya está puenteado con el número 2. Y ahora vamos a conectar la otra que va al 7, ¿cierto? Ahí la tenemos que va al 7. Entonces nuevamente, Justin, ya tenemos que identificar la pista o la línea del 7. Voy a ayudar a ubicar ahí, ¿sí? Y ahí ya entró. Ahí ya entró. Entonces ahí tenemos conectado ya hasta el momento. Tenemos conectado el número 2, el número 1, el número 2, el 6 y el 7 de nuestro circuito integrado. Para este caso no vamos a conectar el número 5, lo vemos ahí libre. Eso quiere decir que nos falta conectar el 3, el 8 y el 4, ¿sí? El 4 normalmente va conectado al positivo, ¿sí? Normalmente va a ir conectado al positivo. Y el 8, como es un reset, también en este caso lo vamos a conectar al positivo del circuito. ¿Cuál es el positivo de nuestro circuito en este momento, Justin? El positivo es este. Es toda esta línea horizontal que tenemos acá, ¿cierto? Y el negativo. Y el negativo es este. Toda esa línea horizontal que tenemos en la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es puentear nuevamente. Vamos a puentear el 8 y el 4. Ahí tienes el puentecito, ese amarillito. Y vamos a puentear el 8 y el 4, ¿sí? Voy a correr un poco acá para poder que sea visible, que no se nos salga esta conexión acá. Y voy a ayudarte con el 8. Listo, ahí lo tengo en el 8. ¿Y dónde sería el 4, Justin? Y acá. El 4, Justin, ¿dónde sería el 4? Acá sería el Eso, 4. entonces ahí vamos a puentear el 8 y el 4. Ayúdate con la pinza. Tiene que ser suave para que no se dañe el cable ni se salga cuando está haciendo la conexión. Tiene que ser más suave, ¿sí? Tiene que ser más suave
acá lo tenemos en el 4 y si se nos complica un poco para entrar, cogemos con la pinza suavecito y lo entramos hacia abajo, ¿sí? Ahí ya quedó conectado. Entonces nuestro puente del terminal 4 al terminal 8, eso quiere decir que de la misma línea donde tenemos conectado el 8 ya podemos hacer una conexión al positivo, ¿cierto? Que es donde tenemos conectada esta misma resistencia. Entonces vamos a sacar un pedacito aquí para puentear. Vamos a sacar un pedacito para puentear de aquí al positivo, ¿sí? De aquí el terminal 8 que ya está puenteado con el 4, y entonces identifiquemos el terminal o la línea del terminal 8 del circuito. Es acá donde tenemos el puente amarillo, entonces nos vamos a conectar allí, ¿sí? Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a tomarlo de arriba y tratar de bajarlo derecho. Eso, ahí está como un poquito largo el donde habíamos pelado, y ahora vamos a conectar en el positivo. Listo, entonces ahí ya tenemos puenteado el terminal 8 con el positivo, que es la misma línea que estamos manejando con esta resistencia, ¿cierto? Con la resistencia que instalamos ahora. ¿Qué más nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta un condensador, un LED y otra resistencia, ¿cierto? Entonces nos dicen que el condensador va en la misma línea del potenciómetro que está conectada al terminal 6 del circuito integrado, ¿cierto? Y la que tenemos conectada al terminal 6 es esta de la mitad. Esta que tenemos aquí en la mitad es la que tenemos en el terminal 6. Entonces vamos a salir en positivo. Miremos que en la simbología el condensador, la linecita que tiene derecha es el positivo y la que está curveadita es el negativo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos, como lo dijimos, a la línea del centro, ¿cierto? A la línea del centro del potenciómetro, que es la que está puenteada con el terminal 6 del integrado, y el negativo, ¿sí? Ahí vemos que es el negativo del condensador. Vamos a conectarlo ¿a dónde? Vamos a conectarlo al positivo. No, al negativo. Al negativo. Recordemos que el negativo es el que tenemos en la parte de abajo. Entonces vamos a hacerle una curvita acá para que él entre más fácil, y tiene que ser en la misma línea en la que vamos a energizar, ¿sí? Recordemos que esta línea y esta línea acá son independientes, esta y esta son independientes, entonces debemos trabajar sobre la misma línea en la que ya estemos haciendo las conexiones, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos en la misma línea donde tenemos puenteado el terminal 1 del condensador, ¿cierto? Listo. Y ahora vamos con la conexión de nuestro diodo LED, del bombillito, y de la otra resistencia. Entonces nos dicen que con el positivo del LED, en el LED siempre esta linecita que vemos acá va a ser el negativo, y el triangulito al contrario, la parte de arriba, va a ser el positivo. Decíamos que el positivo es ¿cuál? ¿El más largo o el más corto? El más corto. No, el más largo. El más largo. El más largo del diodo. Y ese va al terminal número 3, ¿sí? Entonces podemos conectarlos, el más largo, conectarlo al terminal 3. Acá estoy ubicado en la línea del terminal 3 del circuito integrado, ¿sí? Y simplemente me voy a conectar con el negativo del diodo
con el negativo del diodo me voy a conectar a otra línea que esté libre, ¿sí? Me voy a conectar a otra línea que esté libre y de allí me dicen que debo conectarme con una resistencia al negativo. Entonces vamos a salir de allí, ¿sí? Vamos a salir de allí a la misma línea del negativo, ¿sí? Entonces allí dejamos conectar nuestra resistencia a la misma línea del negativo. Listo, parece que ya todo nuestro circuito quedó conectado. En este momento podríamos ya verificar, ¿sí? Hacer una verificación y pasamos a la conexión. Bueno, ahora llegamos a la parte final de nuestro circuito para ver si nos quedó bien conectado y si funciona. Vamos a energizar, ¿cierto? Que es lo último que nosotros debemos hacer. Es la última parte de todo nuestro circuito. Recuerden que cuando estamos conectando, como lo estuvimos haciendo acá, no tuvimos todavía, digamos, la fuente conectada, ¿sí? Ya tenemos nuestra fuente conectada y acá tenemos los dos terminales de nuestra fuente de 12 voltios, ¿sí? Recuerden que cuando ya tenemos conectado no debemos dejar unir estos terminales porque nos hacen un corto, ¿sí? Ahí no es muy visible debido a que es un voltaje muy pequeñito, pero la idea es que no hagamos esto pues en casa, ¿sí? Y para ello pues lo vamos a medir con el multímetro. Vamos a verificar que nos esté dando el voltaje. Encendemos, ¿sí? Vamos a encender allí y vamos a verificar el voltaje. Corramos esto un poquito acá para que se pueda ver en pantalla el tester. Y entonces el amarillo que tenemos acá es el positivo. Amarillo es positivo y negro es negativo, ¿sí? ¿Ves el voltaje ahí, Justin, en el tester? ¿Cuánto nos está dando? 12.25 voltios, ¿sí? Y esos son los 12 voltios que necesitamos para nuestro circuito, para que nuestro circuito funcione. Eso quiere decir que nuestra fuente nos está entregando ya el nivel de voltaje que necesitamos para conectar. Entonces vamos a traer nuestro circuito, vamos a conectar primero que todo el negativo, ¿sí? Un negativo en la línea de negativo, ¿sí? Y el positivo, y ahí ya podemos ver nuestro LED funcionando, ¿sí? ¿Qué te parece, Justin? Muy bien y muy interesante. Puedes ensayar con el potenciómetro a variar la intermitencia, con cuidado de no ir a desconectar los elementos. Sí, ahora devuélvelo, ahí está lento, y devuélvelo para que miremos cómo en la medida que se aumenta, en la medida que lo devolvemos, comienza a funcionar más rápido, ¿cierto? Comenzamos a tener un pulso más frecuente, ¿sí? Y cuando lo dejamos totalmente, pues ya ahí está intermitente, ¿sí? Pero tiene una intermitencia muy mínima, que casi ni se nota. A medida que empecemos otra vez a mover el potenciómetro, ya comienza a verse de nuevo la intermitencia y pues puede ser más rápida, ¿sí? Como puede ser más lenta. Y ese fue nuestro circuito con el circuito integrado o con el chip ND555. Espero que les haya gustado. Para mí fue muy interesante. Dale me gusta y por favor activa la campanita para recibir notificaciones y por favor suscríbete. Esto fue todo por hoy
gracias al instructor de Linielec Proyectos. Fue con mucho gusto, Justin. Espero que el video les haya gustado demasiado, que lo pongan en práctica y nos veremos en próximos videos. Chao.